invito a que abra su Biblia, por favor, en el Evangelio de Juan, en el capítulo 10, de los versículos 1 al 10. Vamos a estar leyendo la palabra del Señor allí. Dice así la palabra de Dios: de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Esta alegoría les dijo Jesús, pero ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Señor, bendecimos tu palabra, te bendecimos a ti, tu Espíritu Santo que la ha inspirado. Señor, te agradecemos por este privilegio de abrirla y poder pedirte que tu Santo Espíritu que está con nosotros y en nosotros y en este lugar, Señor, ilumine nuestro entendimiento y abra, Señor, más nuestros corazones y abra aún enteramente corazones cerrados quizás en este lugar, para que tu palabra penetre profundamente y sea hoy día de acción de gracias para ti, también día de arrepentimiento y conversión, día de salvación, día de entrega para ti. Que al oír tu palabra sea escuchada tu voz y haya, Señor, de parte nuestra respuestas que estén en tu corazón. Te lo pedimos en el nombre santo de tu amado Hijo Jesucristo. Amén y amén. Título de nuestro sermón de hoy: el ladrón y el pastor. Hace pocos días veía por televisión un concurso en un país, en una región ganadera, un concurso de esquila. ¿Saben lo que es la esquila? Sí, cuando se corta la lana a las ovejas. Y me llamaba la atención que realmente quien mayor destreza tenía en todo eso y quien finalmente fue el ganador de ese concurso, la manera en que él manejaba las ovejas. Pero más que su destreza al manejar su herramienta para esquilar a las ovejas y la cantidad de kilos de lana que sacó durante determinada cantidad de tiempo, lo que me llamaba la atención era la actitud de la oveja. Me llamaba la atención ver que las ovejas eran dóciles, eran sencillas, casi animales que no ofrecían ningún tipo de resistencia, que se las podía manejar como se quería. Veía a este hombre tomarlas de un lado, tomarlas del otro, darlas vueltas, quitarle el pelo de un lado, la lana del otro, es decir, y manejarlas como él quería. Veía esas ovejas indefensas, inocentes,
en el sentido ingenuo de la palabra, que se las podía tomar de un lado y del otro, hacer con ellas lo que se quisiera. Y si hay una relación que Dios también ha establecido para mostrar su relación con su pueblo, es la de el pastor con una oveja, en donde Él es quien tiene todo el poder y la potestad, y la oveja es quien debe ser cuidada, y de hecho es cuidada por parte del Señor. Hay en esta palabra que quiero compartir en esta mañana tres grandes verdades espirituales o actitudes que cada uno de nosotros como discípulos del Señor Jesucristo, y teniendo en cuenta que las Escrituras describen a nuestro Señor Jesucristo, a nuestro Dios, como el gran pastor de nuestras almas, algunas actitudes que nosotros tenemos que tener como ovejas de nuestro Señor, como ovejas del gran pastor nuestro que es el Señor Jesucristo en este tiempo. En primer lugar, poder discernir con total claridad quién es un ladrón de ovejas y quién es realmente el gran pastor de las ovejas. Aunque esto parezca que cualquiera puede decir, pastor, yo ya lo sé, pues la mirada que uno puede echar a la vida de la iglesia hoy en día nos enseña de que muchos no tienen en claro realmente esto, en que hay muchos que son ladrones y otros son pastores, y que hay algunos que se creen o que dicen ser pastores, cuando en realidad el único y el gran pastor a quien tenemos que oír siempre a través de su palabra, tener obediencia y seguirle, es solamente el Señor Jesucristo. Él es el gran pastor, y el primer punto que quiero compartir es: nosotros como discípulos de Jesucristo debemos discernir entre quienes son ladrones y quién realmente es el verdadero pastor de las ovejas. Versículos 1 y 2 dice la palabra del Señor: de cierto, dice, de cierto os digo, el que entra por la puerta es el redil de las ovejas, en el redil de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Más el que entra por la puerta es el pastor de las ovejas es. Jesús va a utilizar una alegoría, una suerte de metáfora, una especie de metáfora para enseñar esta gran verdad espiritual a sus discípulos y a los miles que están siguiéndole. En tiempos del Señor, allí había determinados sectores en donde se construía lo que llamamos un redil, es decir, un espacio de ciertas dimensiones, abierto, sin techo, con una muralla de determinada cantidad de centímetros que rodea y encierra todo, una gran puerta por la cual se podía entrar y salir, y una persona a la cual se llamaba el portero y que cuidaba de ese lugar llamado el redil. Algunos que eran los pastores en esos rediles grandes guardaban durante la noche distintos rebaños de ovejas pertenecientes a distintos pastores. O sea, varios pastores hacían ingresar en ese redil para que pasaran la noche sus rebaños respectivos, de los cuales eran los dueños. Pero también había otros que tenían interés en las ovejas que estaban dentro del redil, y que esos no entraban por la puerta principal porque estaba el portero, sino que entraban por otro lado. Por esta razón se les llamaba ladrones y salteadores, porque intentaban apropiarse de las ovejas de otros, de las ovejas que no les pertenecían, y que no podían utilizar la puerta de entrada porque iban a ser inmediatamente rechazados. Por eso el Señor Jesucristo establece aquí, en primer lugar, esta relación que hay entre las ovejas y cada pastor, en que hay algunos que son los verdaderos pastores, y en particular aquí hay un rebaño que tiene un solo pastor, y ese pastor es el Señor Jesucristo. Pero hay otros que intentan establecer un vínculo con las ovejas
que en realidad no solamente no son pastores, sino que son ladrones y salteadores. Muchos de estas personas a los que se refiere el Señor Jesucristo de manera alegórica eran los religiosos, los líderes religiosos de su tiempo, los que se llamaban los fariseos, los saduceos, los miembros del Sanedrín, es esta corte religiosa importante judía de su tiempo. Personas que, celosas de que se siguiera y que se creyera en el Señor Jesucristo, intentaban corromper la fe de ellos, intentaban desviarlos para que no siguieran, no se convirtieran en seguidores, en discípulos del Señor Jesucristo, y recurrían a cualquier instrumento, cualquier medio que estuviera a su alcance para que ellos no siguieran a Jesucristo, inclusive hasta la misma amenaza. Juan capítulo 9, versículo 22, vemos allí uno de los métodos que estos religiosos utilizaban para que las ovejas, estos seguidores del Señor Jesucristo, no lo siguieran, como era el echarlos de la sinagoga. Versículo 22 dice: esto dijeron a sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Es decir, utilizaban la amenaza, la amedrentación, para lograr que ninguna de estos discípulos del Señor, que pretendían ser discípulos del Señor Jesucristo porque habían sido sanados o liberados, o habían escuchado su voz y habían comprendido el mensaje del Evangelio y se habían convertido en seguidores del Señor Jesucristo, pues estos ladrones y salteadores a los cuales Jesucristo se refiere aquí, estos religiosos, estos que tenían liderazgo, que tenían nombre, que eran conocidos, que tenían poder religioso, recurrían a este tipo de amenazas y a este tipo de acciones, como de expulsar de la sinagoga a aquellos que habían decidido, que habían tomado el camino del Señor Jesucristo, convirtiéndose en ovejas del gran pastor. El libro de los Salmos describe esta relación tan cercana, tan protectora, tan cuidadosa, tan de amor que existe entre Dios y su pueblo, como también entre Jesucristo y sus discípulos, como del pastor y las ovejas. Allí tenemos en el libro de los Salmos, Salmo 79, vamos a volver después al Salmo 79, pero yo lo que vaya a Ezequiel 34, allí vamos a ver, en Ezequiel capítulo 34, vamos a ver allí cómo muchos de estos ladrones y salteadores a los que se refiere el Señor Jesucristo, llamado también pastores, o que intentan convertirse en pastores de la gente, realmente no solamente no cumplían con su deber de cuidar a estas personas espiritualmente, sino que las perjudicaban y no tenían el más mínimo interés de ellos. Ezequiel 34, el profeta allí describe estas actitudes. Ezequiel capítulo 34: vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel. Profetiza y di a los pastores: así ha dicho Jehová el Señor, ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos. ¿No apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís de lana, la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni cubristeis la enferma, no vendaste la perniquebrada, ni volvisteis al redil la descarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia, y andan errantes por falta de pastos, y son presa de todas las fieras del campo, y se han dispersado. Esta es la descripción que el profeta Ezequiel hace de esta clase de personas, de esta clase de líderes, de esta clase de ladrones y salteadores de ovejas,
a las que el Señor Jesucristo se refiere. Personas religiosas con poder, con reconocimiento del pueblo por su religiosidad, pero personas que no tienen el más mínimo interés en el cuidado espiritual de las ovejas, sino en el propio beneficio que pueden sacar de cada una de ellas. Y esto nos enseña a nosotros, a la luz de la palabra del Señor, de estos dos primeros versículos, que como discípulos del Señor Jesucristo, como ovejas del gran pastor y obispo de nuestras almas, debemos discernir en este tiempo, especialmente también, debemos discernir entre quienes son ladrones y quienes son salteadores y quién es el verdadero pastor de nuestras almas. Vivimos permanentemente bombardeados, rodeados de mensajes, de promociones, de avisos, las redes sociales, internet, etcétera. Es decir, que nos muestran toda una serie de pseudo líderes espirituales que intentan cambiar el rumbo de la fe de la iglesia del Señor Jesucristo, promoviendo pactos de dinero, es decir, bendiciones a cambio, bendiciones de Dios a cambio de determinada cantidad de dinero, o promoviendo determinadas promesas que Dios jamás ha hecho, buscando más el beneficio y el enriquecimiento personal que el cuidado y la vida espiritual de las ovejas que son del Señor Jesucristo. No se las busca, no se las sana, no se las cuida, no se las vuelve al redil. Antes muchos visto lo que ocurre en este tiempo con gran parte de los liderazgos, entre comillas, que aparecen por los medios sociales y que inclusive llegan a estadios. Lo que vemos es que son verdaderos ladrones y salteadores. Y la iglesia del Señor Jesucristo debe no solo fortalecerse, sino que debe conocer, profundizar, obedecer y sostenerse firmemente en la palabra de su pastor, que la encuentra en las Escrituras. Los que entran por otro lado son ladrones y salteadores, mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. Si hay un solo pastor y obispo de su alma y de la mía, ese es el Señor Jesucristo, que nos ha traído un mensaje y un evangelio de gracia, y no por el cual tenemos que pagar. No estamos para que se nos vendan CD, ni remeritas, ni para que hagamos pactos, ni para que nos convirtamos en mercadería de todos estos ladrones y salteadores. Por más que tengan títulos, por más que se autollamen pastores, por más que intenten o tengan contacto y vínculo con las ovejas, Jesucristo dice de ellos: son ladrones, son salteadores. El profeta Ezequiel, como hemos leído, los ha descrito. Absolutamente no es llenando un estadio, ni vendiéndole la remerita o el CD, que va a sanarla, que va a volverla al redil. Mire, si quiere saber quién es un pastor, es cuando está abajo del púlpito y no arriba. Vuelvo a repetir la descripción que hizo el profeta Ezequiel: no fortaleciste la débil, ni cubriste la enferma, ni vendaste la perniquebrada, ni volviste al redil la rescarriada, ni buscaste la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dolencia y con violencia. Cuando el Señor, y no tengo ningún problema, cuando el señor Dante Gebel dice que el evangelio no es gratis, es un blasfemo. No hay gracia en ese mensaje. Y cuando torcemos las Escrituras
para enseñorearnos de qué manera económicamente del pueblo de Dios, para hacer que el pueblo de Dios sea mercadería para nosotros. Pues entonces somos verdaderos ladrones y salteadores. De gracia recibiste, dijo el Señor. De gracia da, no cobrando. Pero entonces encontramos hoy a señores como Cash Luna, que dice que está bien cobrarle a las personas para que les impongamos las manos y reciban dones del Espíritu Santo. Que el apóstol Pedro se equivocó y que en realidad Simón el Mago estaba en lo correcto en ofrecer plata por los dones. Ladrones y salteadores. Vivimos en una sociedad que lo que yo digo no gusta. Como echaron al Señor Jesucristo, a mí también me echarían de muchos lados. Y de hecho algunos ni siquiera me llaman ni me hablan. Pues no me importa. Jesucristo los denunció en su tiempo. Y si Él es nuestro maestro, pues yo también lo voy a denunciar. Si Él cuidó de las ovejas en el redil, pues yo también cuidaré de las que Él puso al lado mío. Y si hay una actitud que tenemos que tener en este tiempo, y con esto no estoy diciendo que no haya tiempo para arrepentimiento de estas personas, para cambio de estas personas. Pero cuidado, por los frutos se conoce, no por lo que se dice en un estadio, ¿eh? Porque cuando se dicen 2 o 3 palabras, enseguida empezamos a escribir, fulanito se arrepintió, ahora comitó lo que hizo antes. Devolvamos los millones que nos hemos robado del pueblo de Dios. Hay demasiada incredulidad y demasiada ingenuidad en el pueblo de Dios todavía. Por eso somos ovejas. Ingenuos. Y por eso estas personas de ovejas no tienen nada. Son ladrones. Son salteadores. Si hay un único pastor que nunca nos va a fallar y nunca nos va a mentir y que siempre nos dirá la verdad, es Jesucristo. Y su palabra está en sus sagradas escrituras. Y es aquí donde nosotros tenemos que profundizar, recordar, afirmarnos, sostener. Cada vez que se dice algo como lo que yo acabo de decir, dice, hermano, no juzgue, sí estoy juzgando cualquier persona. Yo no juzgo para condenación. La iglesia debe juzgar para hacer como los ancianos de Berea. Vamos a ver si lo que está diciendo es así o no. Y dejar de creer ingenuamente cualquier cosa que se diga arriba de un púlpito. Debemos aprender a discernir entre quién es el verdadero pastor y quiénes son ladrones y salteadores de ovejas. En segundo lugar, la palabra de Dios nos enseña aquí que en esta relación que nosotros como discípulos del Señor Jesucristo tenemos con Jesús, con Dios como el gran pastor, que tenemos que también aprender, profundizar, vivir una relación, en primer lugar personal, con Él, en segundo lugar de cuidado y también de dirección de nuestra vida. Debemos vivir nuestra vida, nuestra relación con el Señor Jesucristo como una relación de cuidado personal, de dirección, de amor, porque esto es lo que Él mismo describió en sus palabras, cómo Él se vincula con sus ovejas. Versículo 3 hasta el versículo 5. A este abre el portero y las ovejas oyen su voz. Y a sus ovejas llama por nombre y las saca.
Y cuando ha sacado fuera todas las propias, escuche bien, las suyas, las propias, va delante de ellas y las ovejas le siguen porque conocen su voz, mas al extraño no seguirán, sino huirán de él, porque no conocen la voz de los extraños. Aquí encontramos esta relación que el Señor Jesucristo describe, la forma en que Él se vincula y se relaciona con sus ovejas. Una relación de propiedad. Él es el dueño de estas ovejas. Hay otras que son de otros pastores, pero hay ciertas ovejas en el redil que son única y exclusiva propiedad del Señor Jesucristo. Y con esas ovejas, que son la única y exclusiva propiedad de Él, el Señor Jesucristo establece este vínculo personal. Tan personal que las ovejas, de entre todas las voces, pueden distinguir la voz de Él, la voz de su pastor. En Oriente esto está absolutamente probado, aun cuando haya muchos que estén alrededor y haya varios rebaños juntos, las ovejas, aun siendo animales, reconocen la voz de su pastor. Y Jesús enseña esta tremenda verdad. Sus ovejas tienen una relación personal tan íntima y profunda con Él que distinguen y conocen realmente cuándo es la voz de Él el que está hablando y no otro. Tienen una relación personal tan profunda con Él que cada una de ellas tiene su nombre. Y Él las conoce y puede llamarlas por su nombre y cada una de ellas puede responder. En el Oriente de Jesús, esto era una realidad también. Las ovejas solían tener, quizás hoy lo sigan haciendo, el pastor daba su nombre a ovejas para luego poder llamarlas. Y las ovejas respondían cuando eran llamadas por su nombre. En tercer lugar, aquí Jesús describe también esta relación profunda, personal, de amor, de cuidado que tiene con ellas, en que también es una relación de dirección y de propiedad. Jesús no saca del redil las ovejas que son de otros, sino que del redil va a sacar las suyas, las propias, dice el versículo 4. Cuando ha sacado fuera todas, ¿cuáles? Las propias. Las que son única y exclusivamente propiedad de Él, va delante de ellas. Y las ovejas le siguen. Esta relación que Él tiene con las ovejas también es una relación de dirección. En el Oriente de Jesús, el pastor va delante de las ovejas, no atrás, como en nuestros campos. Las ovejas siguen al pastor. Y nada hará el pastor yendo adelante que perjudique a las ovejas. Y las ovejas le siguen porque conocen su voz y porque conocen a su pastor, que esta no es la primera vez que va delante de ellas. Conocen no solamente, aún como animales, la voz de su pastor, sino también conocen la persona de Cristo. Saben cuál es la relación que este pastor ha establecido con ellas, de amor, de cuidado, de pertenencia, de dirección, de venir cada mañana a buscarlas, de poder distinguirlas cuáles son las suyas de otras, de poder llamarlas por su nombre, conociendo cada una de sus ovejas, sacándolas del redil para alimentarlas, para cuidarlas, y caminando delante de ellas, proveyéndoles una dirección adecuada. Es sabido que muchas caían por el barranco,
o muchas eran atacadas por las fieras. Pero a diferencia del pastor de nuestros campos, que va detrás arreando las ovejas, en el oriente de Jesús, Jesús iba adelante guiando las ovejas. Y si había algún peligro que venía de adelante, pues el pastor era el primero en enfrentarlo. Tu vara y tu cayado, como dice, me infundirán aliento. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Él va delante del Señor. ¿Y para qué era la vara y el cayado? ¿Sabe para qué era la vara? La vara era un garrote que el pastor tenía en la cintura. Eso era para los animales, para darse en el medio de la cabeza a los que quisieran tocar una de sus ovejas. Y el cayado era con el cual guiaba las ovejas. Pero había también un garrote para cuidar las ovejas, no solamente de los salteadores y ladrones que podían aparecer en el camino, sino también de los animales. Y Jesús establece con nosotros también este tipo de relación, una relación de cuidado, de amor, de dirección, de protección, de propiedad. Las ovejas son de Él y hay del que quiera tocarlas. Es cierto que algunos las tocan y lastiman, pero tendrán que vérselas con Dios también. Dice la palabra del Señor allí en el capítulo 10, el versículo 14. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Versículo 10. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Una vez más en esta relación que el Señor Jesucristo describe entre Él y sus ovejas de amor, de cuidado, de protección, de propiedad, también llama la atención a que Él no solamente conoce íntimamente cada oveja que le pertenece a Él, sino que cada oveja también lo conoce a Él. Que cada oveja también lo conoce a Él. Y también Él sabe de que así como Él vino para que tengan vida sus ovejas y vida en abundancia, esta forma metafórica en que el Señor Jesucristo describe esta relación, también hay otros que intentarán atacar sus ovejas. Estos ladrones, dice el Señor Jesucristo, no solamente no han venido, sino para hurtar, matar y también destruir. Vuelvo a Ezequiel en el capítulo 34, en el versículo 11, dice el Señor así, porque así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo mismo iré a buscar a mis ovejas. Ya que en lugar de pastores hay salteadores y ladrones, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Y yo las sacaré de los pueblos y las juntaré de las tierras y las traeré a su propia tierra y las apacentaré en los montes de Israel, por las riberas y en todos los lugares habitados del país, en buenos pastos las apacentaré y en los montes de Israel estarán su aprisco. Salmo 23 del versículo 1 hasta el versículo 4 que nos leyó nuestra hermana Fabiana. Allí tenemos en esa palabra tan maravillosa la descripción de esta relación tan profunda y personal que el Señor establece con cada uno de sus hijos como pastor con sus ovejas.
Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Amén. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Damos su atención a esta palabra confortar, que no solamente tiene que ver con el consuelo que Dios trae en la vida de una persona, sino también tiene que ver con el traer a otro nuevamente una relación con Él. Tiene que ver también con convertir, con volver a atraer a alguien que está apartado. Tenemos en el Señor Jesucristo no solamente la imagen, sino la vida entera del buen pastor. Cuando Él dice, yo soy el buen pastor, el texto griego aquí dice, yo soy el más hermoso, el más bello. ¿Me entiende? La palabra bueno ahí significa hermoso, bello. Está diciendo, Él no solamente es el gran obispo y pastor de nuestras almas, Él es el más hermoso, el más bello pastor que Dios nos podía haber dado. Pero debemos distinguir entre esta sarta de ladrones y salteadores que se involucran en la vida de la iglesia, se hacen famosos, mediáticos, y traen confusión, adulterando, tergiversando el pasto de Dios, que es la palabra del Señor, para la vida de su iglesia, el alimento que necesitamos todos los días. Estos son los que están en el valle de sombra de muerte, esperando por las ovejas. Pero Dios establece con nosotros, como un gran pastor, esta relación de cuidado, de amor, de protección, de guía, de dirección sobre nuestra vida. Mateo capítulo 23. Dice así el Señor al describir en su lucha contra todos estos ladrones y salteadores de su tiempo, que dañaban, lastimaban y perjudicaban a sus ovejas. En el capítulo 23 del Evangelio de Mateo, versículo 13, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros ni dejáis entrar a los que están entrando. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas, es decir, las que menos tienen, el lugar más frágil de la vida social, y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho lo hacéis 2 veces, más hijo del infierno que vosotros. Ay de vosotros, dice el versículo 23, escribas, fariseos hipócritas, porque diezmáis la mente, el eneldo, el comino, y dejad lo importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquellos guías ciegos que coláis el mosquito y tragáis el camello. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque limpiad lo de afuera del vaso y del plato, pero por dentro están llenos de robo y de injusticia. Escuchamos a algunos decir, reprendemos a Satanás, que no se va a llevar ningún joven. Y después los roban de otra manera, en mercadería. México para Cristo. Buenos Aires para Cristo.
Ya estoy cansado de ver tanto cartel de ese tipo. Y vivimos en la corrupción más grande de los últimos tiempos. En una pobreza que va aumentando cada vez mayor. Ahora dígame si conoce a alguno de estos pobres. Dígame si alguno de estos que llenan los estadios y tienen todos estos mensajes son pobrecitos. Son personas que trabajan todos los días como usted o como yo. Son millonarios. Se han enriquecido robándole a la iglesia con un mensaje falso. Estos son ladrones y salteadores. Son los que han lastimado tanto al pueblo de Dios que hoy ya las personas a veces ni quieren ir a las iglesias. Ser pastor es ser sinónimo de ladrón. Por causa de vosotros es blasfemado el nombre de Dios entre los gentiles. Cuando uno dice que uno es pastor, lo miran como si uno fuera un ladrón que le roba el dinero a las personas. Esto es lo que lograron. Pero lo que nos tiene que dejar, porque Dios se va a encargar de todos estos, lo que nos tiene que quedar a nosotros es esta relación que nosotros tenemos con nuestro Señor Jesucristo. Esta relación de cuidado, de amor, de protección, de propiedad, de dirección. Usted y yo tenemos que levantarnos y acostarnos cada día dando gracias a Dios por el más hermoso y bello pastor que nos podía haber dado Dios. Poder levantarnos y acostarnos diciendo: te amo, Jesús. Porque cuando estaba enferma o enfermo, perdido o perdida, caído o caída, en droga, en alcohol, lejos de ti, sin Dios, sin esperanza en el mundo, no fue ninguno de estos que me vino a buscar, sino tú mismo. Como dijo Ezequiel, en nombre de Dios, yo mismo las iré a buscar. A la que está perdida, a la perniquebrada, a todas las que están lastimadas, y las traeré a los buenos pastos. Debemos vivir esta relación con Jesucristo que Él nos enseña. Debemos vivir siendo sensibles a una dirección de Él que camina delante nuestros todos los días. De leer su palabra, de orar, adorarle y ser sensible a su dirección para nuestra vida. Él no es como los salteadores y ladrones. Él es el buen pastor que su vida dio por usted o por mí. Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Los ladrones y salteadores no la dan. Solo Jesucristo la dio en sustitución para que usted o yo fuéramos salvos. Solo Él, aunque usted esté en un estadio de 100.000 personas, sabe cómo usted se llama. Esos no. Yo creo esto tan firmemente como que me llamo Hugo. Que cualquiera de nosotros puede estar en un estadio de 100.000 personas y el Espíritu Santo puede llamarlo y decir: yo tengo algo para usted. Yo he vivido eso. Ese conocimiento personal
de cuidado, protección, dirección, provisión que Dios tiene para nosotros, que el buen pastor tiene con sus ovejas. Yo recuerdo hace muchos años este conocimiento que Dios tiene de cada uno de nosotros. En una reunión de pastores, sentado en el último banco con mi esposa y mis hijos, en donde alguien, el predicador que había sido invitado, y otro que estaba en la primera fila, dijo: creo que Dios tiene o está llamando a Hugo. Y fui el primero en pasar al frente. Y la bendición que recibí de parte de Dios no tiene precio ese día. Vinieron persecuciones y aflicciones, pero 15 años después le puedo decir, volvería ese día. Aunque no reciba nada, tan solo por disfrutar y saber que Él me conoce y que aunque haya muchos alrededor, yo soy importante para Él. Y Él sabe mi nombre. No vivimos solos. Si dejamos estos salteadores y ladrones, lo más importante es nuestra relación con Jesús, en donde Él conoce toda, no solo nuestro nombre, sino toda nuestra vida, nuestras victorias y nuestras derrotas, nuestros fracasos, nuestras aflicciones. Y Él ha prometido estar con nosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Esto tiene que ayudarnos a que en momentos de alegría o en momentos de aflicción, nosotros tenemos que vivir esta relación tan cercana con Jesús, en donde sabemos que usted y yo no somos nuestros, somos de Él, somos su propiedad. Nuestro nombre es conocido por Él. Y hay dirección en Jesucristo para nuestra vida, y seamos sensibles y obedientes. Y también hay protección para nuestra vida de parte de Él. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento, aunque ande en valle de sombra de muerte. Cualquiera sea la situación que nos toque vivir, ni usted ni yo estamos solos. Él está con nosotros. Y Él ha prometido, y su palabra es verdadera y no miente. Hace poco alguien que tiene graves problemas con su esposa me dijo: ¿sabe por qué no me voy? Porque soy un hombre de palabra. El día que me casé y firmé, dije: tanto en la muerte como en la enfermedad, en la aflicción como en el dolor, en la alegría como en la tristeza, y aquí estaré hasta el último día. Así es Jesucristo. Su palabra se cumplirá y Él estará con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén.